Muy bien, entonces estábamos definiendo, como lo hizo Daniel Esteban, en que las organizaciones civiles son aquellas que orientan sus esfuerzos, constituidas, bien sea por personas naturales o personas jurídicas, orientan sus esfuerzos a satisfacer necesidades propias de una comunidad de interés general, de interés público. Normalmente, actividades a las que el ordenamiento legal y particularmente el ordenamiento tributario las ha definido como actividades meritorias. Meritorias. Quiere decir ello que no cualquier actividad cabe con esa connotación propia de una organización civil. Una característica que siempre deben de prevalecer en esas organizaciones civiles, de acuerdo con la misma Constitución, que está en el artículo 103, y por favor, Franco, me lee fuerte el artículo 103, es la siguiente. Para ustedes, desde la Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración, Franco Lolíparo, artículo 103, Constitución Política de Colombia. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de soberanía. Duro. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. La ley lo reglamentará. El Estado contribuirá a las organizaciones, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concentración, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca. Muy bien, entonces en este último inciso quiero reiterar que expresamente el constituyente de 1991 hace énfasis en cuanto a que el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de dos puntos: asociaciones profesionales, asociaciones cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común. ¿Cuál es el contrario a la utilidad común? El interés privado. ¿Sí? O de utilidad común no gubernamental. Dice, caja, ahí no meterse el gobierno, no meterse la política, no meterse para nada aquello que huela a gobierno gubernamental. ¿Qué es gobierno? Desde la presidencia de la República, ministros, directores de departamento administrativo, gobernadores, alcaldes y los demás que estén adscritos a la rama ejecutiva, sin detrimento de su autonomía. ¿Con el fin de qué? Que a través de estos se puedan constituir mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca en razón de la ley. Entonces, esa primera connotación nos está dando que son entidades sin propósitos lucrativos de utilidad o común o benéficas, sin ánimo de lucro. En contrario, las organizaciones, entidades o empresas comerciales serán entidades con ánimo de lucro. Están las primeras en el Código Civil colombiano, las segundas en el Código de Comercio y legislación complementaria, porque no todo es la del Código de Comercio, Código Civil y legislación complementaria. Entonces, estas son dos de las acepciones que es necesario ya tener claro. Las organizaciones civiles no es que sean de civiles, ¿no? Es que él es un civil, no tiene nada que ver con el concepto de civil y de militar, sino
que es aquella que por sus condiciones se adecua, se desarrolla como tal en el Código Civil colombiano. ¿Qué tipo de organizaciones hay de esa naturaleza en el Código Civil colombiano? Entonces, organizaciones civiles. Se podrá constituir A, F y C. Bajo cualquiera de este tipo de persona jurídica podrá constituirse una organización civil, siendo las A, la que se menciona ahí reiteradamente, asociaciones. Asociaciones. F, fundación, que se constituye a través de una persona que entrega un bien o una renta o un conocimiento o un saber al beneficio de una causa común, de una utilidad común. Eso es una fundación, se funda y ahí hay fundadores. En la asociación hay, por supuesto, asociados. Si se quiere, comuneros, si se trata de una asociación cooperativa, copropietarios, si se trata de una asociación organizada como propiedad horizontal. En una fundación habrán fundadores. Y en una C, corporación, que es la otra opción que tenemos de organizaciones civiles, se llamarán corporados o miembros. Los miembros de la corporación. También habrá en algún momento que se les dé la posibilidad de denominar como asociados. O sea, ese es el nombre que reciben. Organización civil de ese tipo. O es asociación, o es fundación, o es corporación. A manera de ilustración, las cajas de compensación familiar es una organización civil. No es lucrativa y se organiza como corporación. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 21 de 1982, dice, las cajas de compensación familiar son corporaciones de naturaleza civil. 2. La Ley 675 del 2001 habla de la propiedad horizontal y en su artículo 33 dice, la propiedad horizontal es de naturaleza jurídica civil. Civil, entonces dice, nada que ver con lo comercial, entonces y es sin ánimo de lucro. Esta es en consecuencia el escenario en el que participan las organizaciones civiles que de acuerdo con el código que les dije se constituyan para una cualquiera, reiteramos, de las actividades denominadas meritorias. Meritorias. John Jairo Mojica, dígame una actividad meritoria. No, nomás una, John Jairo. No todas a la vez. Muy bien, no se le escuchó. La educación. La educación, digo, me consta. Lo que hace la universidad. Lo que hacen los colegios, las escuelas, es una actividad meritoria. Independientemente si es privada o si es pública. Los colegios privados hacen actividades meritorias. ¿Sí? Y pueden ser desarrolladas por una organización civil. Si es por una organización comercial, apague y vámonos. De meritorio no tiene nada. ¿Por qué? Porque las organizaciones comerciales persiguen lucro. ¿Y qué es lucro? Es la posibilidad de que el resultado del ejercicio, la utilidad o ganancia, se distribuya a prorrata de los constituyentes, de los socios. Muy bien. Juliana Riascos. Juliana, otra actividad meritoria, Juli. La cultural. La actividad cultural. ¿Y qué es cultura? Todo lo que nos representa. Todo lo que nos representa. ¿Qué es cultura?
costumbres, arraigos, ancestros, maneras de vivenciar la sociedad de una forma distinta a la que comúnmente se hace. O sea, la bachata es cultural, es música. El Festival Petronio Álvarez es cultura ancestral. ¿Sí? Los festivales gastronómicos del Pacífico es cultura. ¿Sí? Deporte, salud, tratamiento de enfermedades producto de sustancias psicoactivas, actividades meritorias, desarrollo de programas de investigación, tecnología, ciencia, entre otros. Quien quiera más, vaya al artículo 359 del Estatuto Tributario, donde están las 13 posibilidades de actividades meritorias que necesariamente para gozar, ojo, porque el centro médico Impanaco es actividad de salud, pero es comercial. Para gozar tiene que ser constituido así, y el centro médico Impanaco no es una asociación, es una organización civil. En cambio, la Fundación Valle de Lili, ¿qué es? Una fundación. ¿Se reparten las utilidades? No, nadie recibe, no hay socios, no hay asociados, no hay propietarios. Se reinvierten en el desarrollo del objeto civil cuando en la Fundación Valle de Lili se genera eso. Entonces, si es una organización civil que desarrolla una actividad meritoria. Estas son entonces diferenciales o características de unas y otras que nos permiten identificarlas. Si son comerciales, están en el Código de Comercio y son las sociedades de personas o las sociedades de capital, o asimiladas a la sociedad por acciones, o la sociedad por acciones simplificada, SAS, o la sociedad limitada, o la sociedad colectiva, o la sociedad en comandita simple, o la empresa unipersonal, etcétera, etcétera. Toda posibilidad en que quienes allí colocan su esfuerzo se puedan quedar con las utilidades. En las organizaciones civiles, si no hay utilidades, no hay problema, si impactan, si benefician, si logran el cometido. Luego vamos a ver de qué manera o en qué forma se han ido logrando un espacio como interlocutores válidos en el contexto local, regional, nacional y global. Un ejemplo de una organización civil global. La ONU, Organización de Naciones Unidas, global. Otra, la OMS, Organización Mundial del Comercio. Otra que sea de actividades meritorias, la CRIC, la Cruz Roja Internacional, que funciona ¿en dónde? Ginebra, Suiza, y así sucesivamente. O sea, impactan, participan la Human Rights Watch, la defensa de los derechos humanos, la que vigila Watch, la Médicos Sin Fronteras, MSF, Médicos Sin Fronteras. Entonces tenemos del ámbito local, del ámbito regional, del ámbito nacional y global, organizaciones civiles. Aquí algunas, ¿cierto? Y definiciones de quienes se vinculen a ellas: asociados, fundadores, corporados, miembros, afiliados. ¿Sí? Si estamos ante un fondo de empleados de tipo asociativo, le vamos a llamar afiliados. Los afiliados se afiliaron. ¿Qué características tienen este tipo de organizaciones? Nadie es dueño de nada. No pueden manifestar o argumentar que lo que hay ahí les corresponde una parte. Se desprenden de la propiedad. En contrario, en las organizaciones, entidades, empresas, como les quieran llamar, comerciales, hay propiedad, hay dueños. Y las utilidades, reitero, se
gobierno. Entonces, esta es la primera definición que hoy queda clara de las que vamos a trabajar a la luz del artículo 103 de la Constitución Política y que se han ido en este momento ganando su espacio. El gobierno nacional ha hecho una convocatoria recientemente para que todo tipo de organizaciones civiles, sociales, administren o gerencien los bienes incautados a las organizaciones criminales. La SAE, la Sociedad de Activos Especiales, va a preferir, va a asignar la administración de esos bienes incautados a organizaciones criminales, a este tipo de entidades. No son para personas naturales, no es para empresas comerciales, dice la convocatoria. Hemos presentado a una veeduría constituida aquí, de la universidad, del programa, para que, si a bien tienen, administre un bien que le entreguen, producto de actividades criminales, de actividades delictivas. Entonces, el gobierno nacional ha dicho, ya esto no se entrega a dedo al amigo del amigo del amigo, o al conocido de la mamá del presidente o del vicepresidente o de la vicepresidenta. No, esto es gente que siente del sector, gente que vive y que de alguna manera va a darle un buen uso, porque se encontraba que los bienes en proceso de extinción terminaban en manos de iguales a quienes le habían incautado. Entonces, ojo que ahí jugamos un papel importante en esta convocatoria que hizo el gobierno nacional a todos aquellos que se consideren organizaciones sociales u organizaciones civiles, a fin de que gerencien o sean los depositarios de este tipo de recursos. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Organicemos la asociación, la veeduría, constituyamos la corporación sin ánimo de lucro desde acá, pero se nos están generando espacios. Estamos, de alguna manera, insisto, siendo protagonistas de la historia.